Hoy voy a hablar un poco de la estructura a gran escala del universo, del cosmos, mejor dicho, de la geometría del universo. Entendemos por universo, como su nombre indica, pues el conjunto de la realidad existente, del mundus spectabilis, que diría un escolástico, ¿no? Entonces, sabemos, a raíz del desarrollo que ha tenido la astrofísica y la cosmología durante los últimos años, que está compuesto de 5 elementos. No me refiero a los 5 elementos clásicos, que igual hemos mencionado en algún vídeo, del fuego, el aire, la tierra y el agua, más la quinta esencia, el quinto elemento, el éter, que se supone antiguamente que componía los astros del mundo supralunar, sino que me refiero más bien a los 5 elementos básicos en los cuales puede uno ir descomponiendo la realidad material del mundo existente hasta sus componentes básicos, que son estos: espacio, tiempo, materia, energía y fuerzas. Si a alguien se le ocurre algún sexto elemento, pues que me lo comunique, porque estaré encantado de añadirlo a la lista, pero me parece que no. Dejando a un lado las fuerzas, resulta que estos 4 elementos restantes, espacio, tiempo, materia y energía, pues se combinan de 2 a 2, como descubrió sagazmente Alberto Einstein al principio, en la primera mitad del siglo XX, porque resulta que espacio y tiempo son en cierto sentido indisociables. El tiempo se considera ahora mismo como la cuarta dimensión del espacio. Es decir, hay un ente real, que es el espacio-tiempo, que no se puede disociar, pero no se pueden separar ambos componentes: el espacio con sus 3 dimensiones y el tiempo, que actuaría como una dimensión que permite la existencia de objetos físicos materiales, de dos objetos, por ejemplo, en el mismo punto del espacio, aprovechando esta cuarta dimensión en el tiempo. Primero está uno y después está otro. Entonces sería una especie de definición así a vuela pluma de lo que puede ser el tiempo, que tampoco está muy claro, pero bueno, que se le pregunten a Sargostin, que decía que si me lo preguntan no lo sé, pero si no me lo preguntan lo sé. Pues básicamente no hemos avanzado gran cosa en cuanto a la conceptualización del tiempo en los últimos 2000 años. Y los otros 2 elementos de ese cuarteto, que son la materia y energía, pues resulta que también están claramente asociados o combinados, de forma que realmente representan una única realidad. Y por lo tanto ahora mismo los físicos prefieren hablar de materia-energía. Algo que hablan de espacio-tiempo, pues de materia-energía, podemos decir, ¿no? En el sentido de que la materia no es más que una forma condensada de la energía. Y ambas se pueden transformar una en otra mediante reacciones que todo el mundo conoce, de forma que esto ha obligado a reformular la primera ley de la termodinámica de Lavoisier, que decía que la materia ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. Como sabemos que hoy se puede transformar en energía, pues es más preciso decir que la cantidad de materia / energía del universo es constante, permitiéndose transformaciones de una en otra. Y el quinto elemento, que serían las fuerzas que conocemos: la electrodébil, la fuerte, la gravitatoria, pues sirven un poco para interactuar entre los 4 elementos anteriores, entre el espacio y el tiempo, que sabemos que no es fijo e inmutable como pensaba Newton, sino que es más bien fluido y que de alguna forma interactúa con la materia-energía, pues adoptando una cierta plasticidad en respuesta a los campos que ejercen la materia-energía sobre el espacio-tiempo. Pero no quería hablar de estos, lo podemos desarrollar en algún punto en otro vídeo si fuera necesario. Quería más bien hablar de la geometría a gran escala del universo. ¿Cómo es el universo? Esto viene a raíz de
una pregunta que nos hicieron en una de nuestras sesiones divulgativas nocturnas. Nos preguntaban ¿qué hay más allá del universo? ¿Qué hay más allá? Pues claro, pues una pregunta que no tiene sentido, ¿no? Porque si el universo es todo lo que existe, se supone que no puede haber nada más allá del universo, porque si hubiera algo más allá sería parte del propio universo. Entonces sería una especie de petición de principio, ¿no? Pero yo creo que más bien la pregunta se refiere a si el universo tiene fronteras, ¿qué hay más allá de esa frontera? Asimov, cuando le preguntaron esta misma cuestión, pues respondía, pues muy fácil, más allá del universo hay no universo, es decir, cualquier otra realidad, cualquier otro ente que carezca de los elementos propios de nuestro universo, que son espacio, tiempo, materia, energía y fuerzas. Lo que pasa es que esa realidad, si es que existe, o hipotéticamente o potencialmente, no es verbalizable, no es imaginable, por lo menos por el ser humano, porque claro, no podemos imaginar una realidad sin espacio, porque el espacio y el tiempo son el marco, como diría Kant, ¿no?, de nuestra percepción de la realidad. Sí que podemos imaginar un espacio vacío, pero es que tampoco el vacío tampoco existe, porque cuando hacemos vacío lo suponemos vacío de materia bariónica, no de materia en absoluto, porque sabemos que hay vacío y sabemos que hay fluctuaciones cuánticas que se pueden materializar, entre comillas, en forma de partículas de vida muy efímera y con periodos de semi-existencia, como dicen los físicos cuánticos. Y en fin, es un problema que ahora mismo está muy en boga en la actualidad científica, ¿no? La definición de espacio vacío. Y tampoco podemos imaginar una realidad fuera del tiempo, claro. Porque por lo menos es así como está constituida nuestra forma de percibir y de captar la realidad del mundo que nos rodea. La cuestión es la siguiente. El espacio, el universo, se puede definir como un espacio que es finito, pero que es ilimitado. Y esto no es una hipótesis, sino que se puede contrastar con observaciones rigurosas que hemos ido recopilando durante las últimas décadas, los últimos siglos más o menos, que nos muestran un universo, un espacio que es curvo. Claro, eso de espacio curvo parece una contradicción in terminis, ¿no? Pero claro, para Einstein, para el mundo relativista, para el espacio-tiempo que habíamos definido con anterioridad, pues resulta que el espacio es curvo. Se curva como consecuencia de la acción de la fuerza gravitatoria. Entonces, ahora mismo la gravedad no se entiende como una fuerza que actúa de parte a parte, es decir, a distancia, sino que más bien lo que ejerce actúa a través del establecimiento de un campo gravitatorio, que lo que hace es deformar la trayectoria, principio inercial rectilínea de los cuerpos. Entonces la Luna, por ejemplo, la Luna tiene una trayectoria recta. Lo que pasa es que su camino, el espacio que atraviesa, está curvado. Está curvado por la fuerza atractoria gravitatoria de la Tierra. No es que la Tierra atraiga de alguna forma a la Luna, sino que lo que hace es curvar su camino de forma que consiga completar un circuito y forme una órbita. Y así con todos los cuerpos que se atraen mutuamente en el universo. Entonces, ¿cuál es la figura geométrica que mejor describe el universo tal y como lo conocemos, por lo menos el universo observable? Pues sería más bien, aunque es una figura más bien metafórica, más que real, pero bueno, nos puede servir un poco para ver por dónde va el asunto. La figura a la que se alude normalmente cuando se está explicando esto es la de una hiperesfera. Sabemos que es una esfera, ¿no? Una esfera es un cuerpo tridimensional geométrico que se define por el conjunto de puntos que equidistan de otro llamado centro. Tenemos un punto central y todos los puntos que equidistan, por ejemplo, que están a 10 centímetros de ese punto, forman una esfera, una bola, una esfera.
una esfera de 3 dimensiones. Si subimos una dimensión más y le elevamos ese mismo concepto de esfera a la cuarta dimensión, pues tendremos una hiperesfera, una hiperfigura en general, no tiene por qué ser necesariamente una esfera. El problema es que no podemos visualizar 4 dimensiones. Ya 3 nos cuesta bastante porque estamos habituados a ver en los libros los esquemas, los dibujos que nos plantean los autores en 2 dimensiones. 3 ya nos es complicado, sobre todo cuando está uno explicando la pizarra, pues entender la tercera dimensión, una dimensión que sale de la pizarra hacia nosotros o que se va hacia adentro, pues ya cuesta. La cuarta dimensión ya es imposible, pero es real. No, los geómetras, los matemáticos no necesitan visualizar una dimensión para poder trabajar matemáticamente con ella. Un geómetra puede calcular el hipervolumen de una hiperesfera o de un hipercubo, un tesseracto, con una fórmula totalmente rutinaria, sin necesidad de entender o de comprender visualmente lo que está, el material con el que está trabajando, porque no es material. Es un concepto, una idea, lo cual no significa que esté excluida de la realidad del mundo. Es tan real un hipercubo, por lo menos desde el punto de vista abstracto, geométrico, matemático, como un cubo de 3 dimensiones. Entonces hay que visualizarlo así, hay que imaginarse un espacio que es finito en el sentido de que tiene un número limitado de kilómetros cúbicos o de gigaparsecs cúbicos, o como quieran llamarlo, en expansión. Si hacemos caso a las teorías del Big Bang, pues estaría en expansión. Por cierto, ahora que hablo del Big Bang, si asumimos como verdadera la teoría del Big Bang, que a raíz de los descubrimientos del telescopio James Webb y de algunos descubrimientos anteriores, no es que haga aguas, sino que, bueno, ya no estamos tan seguros por lo menos de la teoría clásica del Big Bang, como se nos explicó a nosotros en los años 90 por Hawking y esta gente. Ya no estamos tan seguros de que la narrativa sea tan real como parecía en su momento. Me recuerda un poco al caso de la extinción de los dinosaurios. Hace 30 años preguntaban a cualquier científico y decía que claramente era consecuencia del impacto contra la península del Yucatán en un asteroide, ¿no? En los últimos años hemos ido matizando esta teoría, porque tampoco está tan claro que haya sido así, ¿eh? No digo que sea una teoría que esté falsada, pero es muy matizable, porque lo del Big Bang es parecido. A lo que voy es a lo siguiente. Esos 5 elementos que he dicho que son los constitutivos reales del universo, todos aparecen, todos nacen en ese mismo instante. De hecho, no aparecen en un instante, porque si hablo de la palabra instante estoy presuponiendo que hay un tiempo. Volvemos a San Agustín. Le preguntaban qué hacía Dios antes de crear el mundo. Las malas lenguas dicen que estaba preparando el infierno para gente que pregunta cosas parecidas. Realmente lo que contestó es que el tiempo, cosa que da cuenta de la intuición tan genial que tenía el santo, ¿no? Porque coincide prácticamente con el concepto actual que tenemos del tiempo. Lo que respondía es que el tiempo es un constitutivo esencial del universo, por lo tanto no es que no hubiera nada antes, lo que no había era el antes. Preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay más al sur del Polo Sur. Pregunta que no tiene sentido. Porque el Polo Sur es el origen de coordenadas del espacio terrestre. Entonces, bueno, un poco quiero decir que espacio, tiempo, materia, energía aparecen en el Big Bang, no durante, sino en el Big Bang. Porque muchas veces, incluso cuando vemos documentales, hay una representación un poco falsa, intuitiva pero falsa, de cómo fue la gran explosión inicial, ¿no? Parece un espacio vacío, va corriendo el tiempo, en un instante determinado hay una explosión en el centro en el cual
a partir de la cual se crea la materia, la energía, la luz, la radiación, etcétera. Eso es falso, porque claro, no había instantes previos antes, porque es el propio tiempo el que aparece ahí. Las tres dimensiones del espacio aparecen ahí. Por lo tanto, el Big Bang no tuvo lugar en un lugar concreto de un vacío preexistente anterior al mismo. Volviendo al asunto de la finitud del espacio. Hay que imaginarse un espacio en expansión, pero con un número finito, creciente, pero finito, de volumen, de hipervolumen, diríamos, pero bueno, de volumen. A mí se me ocurre la siguiente analogía. Vamos a imaginar que llenamos ese espacio. Lo llenamos, yo qué sé, como cuando llenamos el depósito del coche. Pues en vez de llenar el depósito del coche de gasolina, lo llenamos el espacio, el universo entero. Entonces, lo que hacemos es coger la manguera del surtidor y empezamos a llenar el universo. Al principio creamos un charco, ¿verdad? Donde estamos. Ese charco, con el tiempo, lo que va a hacer es cubrir la superficie de la Tierra completamente, ¿verdad? Es un experimento mental, no me hagan caso, pero simplemente para ver por dónde va el razonamiento. Ese charco, esa lámina de gasolina, en este caso de líquido, va subiendo de nivel, nos anega, ¿verdad? Nos sumergimos en esa bola de gasolina que cubre la superficie de la Tierra, va ampliándose, va consumiendo, va integrando, va sumergiéndose en él el sistema solar y Alfa Centauri, toda la galaxia, todo el sistema local de galaxias, y hasta que llega un momento en que hace ping, depósito completo. No se puede añadir ni una gota más de líquido. Ya está el volumen, ya está completo, de contenido. Pues a eso me refiero, que el espacio, el universo tiene un volumen finito, de no sé cuántos miles de megaparsecs o de gigaparsecs cúbicos. Pero es ilimitado, es decir, no tiene fronteras, no tiene bordes, no tiene. La pregunta que me hace, ¿qué hay más allá de la frontera? Es que no hay frontera, no hay borde, no hay un punto en el cual uno pueda preguntarse qué hay detrás de esta membrana o de esta pared o de este. Se recuerda en la película de eso de Truman, al protagonista de la película le pasa eso, que bueno, no les hago spoiler, pero en un determinado momento de la película el protagonista llega al fin del mundo, de su mundo, claro. Se embarca en un barquito y va remando, o va con un velero, y llega a la pared de la existencia, de la realidad del mundo, del universo. Eso en el mundo real es imposible, porque no, por mucho que navegues en cualquier dirección, nunca vas a llegar al borde del abismo y te caes, como decían que le iba a pasar a Colón, ¿no? Que va a llegar al borde del mundo y se va a caer con todo el equipo. Porque el universo no tiene fronteras, no tiene límites. Para entender esto, la analogía que siempre se pone es bajar una dimensión. Y vamos de la hiperesfera del universo a la esfera del globo terráqueo, por ejemplo. Imaginemos una Tierra que no tuviera continentes, que fuera un océano continuo. Y además un planeta que no rotara, para que no tuviéramos ninguna referencia de posición y de espacio, que no tuviera nada alrededor, ni luna ni sol, una bola de agua flotando en la inmensidad del espacio sin nada alrededor que pudiera servir de referencia. Y estamos en la superficie de ese mundo acuático, en un barquito. La pregunta es, ¿ese planeta tiene una superficie finita? Claro, tiene 300.000, no sé cuántos, millones de kilómetros cuadrados, y no tiene ni uno más, ni uno menos. Un número, en este caso constante, porque no se está expandiendo, pero en cualquier caso finito. Tiene ese
superficie y ni un centímetro cuadrado más. Ahora bien, ¿tiene bordes ese mundo? ¿Tiene límites? ¿Tiene fronteras? Pues no, porque en cualquier dirección a la que nos dirijamos, el barquito se pone en movimiento y daríamos vueltas constantemente a ese mundo sin llegar nunca a su borde. Incluso podemos dejar una boya, ¿verdad?, en un punto. Y bueno, yo no me voy a desviar ni a derecha, ni a izquierda, ni a norte, ni a sur, si es que esas direcciones existen en ese mundo hipotético. No me voy a desviar y voy a ir siempre recto, constante y firme en mi rumbo. No pasaría mucho tiempo hasta que diéramos la vuelta al mundo y nos encontráramos con la boya que habíamos dejado en el mismo punto, claro. Entonces, para nuestra sorpresa, porque para nosotros hemos ido por un mundo plano, ¿verdad? La curvatura del espacio es tan plana, tan lisa, que no nos daríamos cuenta de que realmente ese mundo es curvo. Entonces, para nosotros es como si estuviéramos en una llanura desértica y andando, resulta que volvemos al punto de partida. Es una situación que nos parecería extraña, paradójica, ¿no? Porque si nosotros no nos hemos desviado a un sitio u otro, pues es una situación que no se puede explicar si asumimos que el mundo es plano. Si incluimos una tercera dimensión para adoptar una perspectiva curva o esférica del universo, entonces sí que es explicable. Otra metáfora que se me ocurre: un velódromo. Creo que ya lo he mencionado en algún sitio, en algún vídeo. Un velódromo, que es estos circuitos donde entrenan o se hacen competiciones de bicicleta, ¿no? Esas bicicletas en las cuales vemos a los corredores hacer circuitos por la pista, si nos damos cuenta, el atleta, el velocista, el que maneja la bicicleta, no necesita girar el manillar de la bici para dar vueltas al circuito. ¿Por qué? Porque la pista, es como si tenemos en mente esa imagen de esos estadios, pues está lo suficientemente peraltada aprovechando la tercera dimensión para que, sin necesidad de girar propiamente dicho el manillar para hacer la curva, ya el propio peralte, la propia tercera dimensión de esa pista está lo suficientemente curvada e inclinada para que se complete una vuelta entera sin necesidad de desviarse ni a derecha ni a izquierda. Esto sería imposible si hiciéramos la misma prueba en un estadio olímpico totalmente plano, estos de los 400 metros. Ahí necesariamente tenemos que dar, aunque sea un pequeño giro al manillar para no salirnos, ¿vale? Para completar, para hacer curva una trayectoria que en principio iba a ser recta. Pues la situación en el espacio sería la misma que la de la esfera de agua, pero con una dimensión más. En vez de hablar de una superficie que tiene un área determinada, hablamos de un espacio que tiene un volumen determinado en expansión, pero instantáneamente es un volumen fijo. Y nos encaminemos hacia donde nos encaminemos, siempre vamos a dar vueltas al espacio. No solo hacia atrás y hacia adelante, sino también hacia la derecha o la izquierda, o también arriba y abajo. Si yo ahora parto con un cohete y me voy hacia la estrella polar y la rebaso, la supero y sigo en la misma dirección siempre, lo que haría es llegar dentro de X mil millones de años, también es un experimento mental, al punto opuesto de la Tierra, a la Antártida en este caso. Si salí del polo norte, pues llegaría al polo sur. O no hace falta viajar si quiere. Si tengo un telescopio lo suficientemente potente como para ver los límites del universo y más allá de ellos, pues lo que llegaría a ver sería mi propio cogote. Imagínense un cotalejo que es lo suficientemente potente como para ver los rayos de radiación, de luz, que yo mismo estoy emitiendo
una vez que han completado toda la vuelta al universo, todo el circuito del universo. Pues si apunto en cualquier dirección que apunte, da igual a la derecha, izquierda, arriba, abajo, pues me veré a mí mismo por la parte de atrás, por la parte opuesta a la cual estoy enfocando mi catalejo. Esto lleva también a un razonamiento que puede ser paradójico, que es el hecho de constatar que el universo no tiene centro. Cuando decimos un problema de geometría, le decimos a un chaval, le damos una esfera y le pedimos ¿dónde está el centro de la esfera? Pues el centro de la esfera nos responderá, está dentro de la esfera. Si fuera una naranja, para poder señalar dónde está ese centro, pues tenemos que partir la mitad. Dice, mira, el centro de la esfera está en el centro de la esfera, de la naranja en este caso. Pero la pregunta no es esa. La pregunta no es dónde está el centro de la esfera, sino cuál es el centro de la superficie de la esfera. Para delimitar dónde está el centro de la superficie de un cubo, pues es bastante sencillo. Se me ocurre, por ejemplo, coger una de las 6 caras del cubo, del hexaedro, y dibujar dos diagonales, y ahí sería el centro de una de las caras del cubo. ¿Cómo se hace lo mismo con una esfera? Con la superficie de una esfera. Como no tiene bordes, no tiene nada que tomar de referencia contra lo cual dibujar o posicionar un centro. Dicho de otra forma, se puede elegir cualquier punto de la esfera y definirlo como ese es el centro de la superficie de la esfera. La superficie de la esfera, como saben, no se puede desarrollar en el plano. Ese es el problema que tienen los cartógrafos, que no pueden desarrollar fielmente la superficie del mundo, del globo terráqueo, para plasmarlo, por ejemplo, en un mapa mundi, en un atlas. O bien deforman las proporciones de los continentes y de los países, o bien deforman las distancias, o ambas cosas, pero no se puede representar, como bien sabe todo el mundo, fielmente las dimensiones y las proporciones de una superficie que es intrínsecamente esférica, de un globo terráqueo, de un planeta esférico, en un plano, porque no tiene centro. De la misma forma, el espacio del universo no carece de centro. Muchas veces me da la sensación de que cuando decimos esto, la gente lo interpreta como que, bueno, realmente tiene centro, pues que está muy lejos o no se ha descubierto, pero ¿cómo no va a tener centro? En el espacio, en una habitación hay un centro, pues está a 1,5 metros de la pared y a 1 metro del suelo. Ahí está el centro de la habitación. Pues si la habitación tiene centro, ¿cómo no lo va a tener el universo? Pues no lo tiene. No hay un punto desde el cual se haya expandido las galaxias, las estrellas y los planetas. O si lo prefieren, cualquier punto puede servir de centro. Y vuelvo a la analogía que se suele representar en los libros que explican esto. Es como si estuviéramos inflando un globo de estos de goma, con puntitos dibujados en su superficie. Y lo vamos inflando con la boca, soplando, y vemos que el globo se va expandiendo como le pasa al universo realmente. ¿Hay algún punto de esos que hemos dibujado a partir del cual, que sea el centro desde el cual se separan el resto de puntos que están dibujados en la goma del globo? Cualquier punto puede valer. Si esos puntos fueran las galaxias o las estrellas o los planetas o los individuos, las personas, pues veríamos que no hay ningún centro privilegiado, por así decir, que sea el origen a partir del cual se puede decir que el resto de elementos del universo, del material, se está expandiendo. También los cosmólogos saben que el universo es isotrópico, es decir, que no solo no tiene puntos privilegiados, sino que tampoco tiene direcciones privilegiadas. Y esto es así, bueno, no es exactamente así, porque la radiación de fondo de microondas sí que es anisotrópica, pero bueno, los elementos materiales, visuales, físicos, las estrellas, por ejemplo, no hay direcciones privilegiadas en las cuales haya más de una cosa que de otra.
A escala local sí, por supuesto, porque por ejemplo, cuando vemos la galaxia local, la Vía Láctea, pues vemos que hay una zona que tiene muchas estrellas y otras que no tienen prácticamente ninguna. Pero me refiero a escala, a gran escala, a la estructura a gran escala del cosmos. No hay ningún sitio que sea diferente a otro, por término medio. A escala local sí, insisto, pero no a escala global. Voy a dejar este vídeo abierto a comentarios por si me quieren hacer alguna consulta. Yo también aprendo mucho de ustedes, ¿eh? Si tienen a bien pues, hacerme un comentario o pregunta para corregirme alguna cosa que haya dicho mal o ampliar algún tipo de información, pues les estaré agradecido. Muchas gracias.